tengo cosas que hacer. Bueno, el tema de hoy día es miocardiopatía. ¿Cuál es la definición de miocardiopatía? Fíjense, es una enfermedad difusa miocárdica que afecta al miocardio, que no es atribuible ni a sobrecarga de presión o volumen, ni a pérdida segmentaria de la función muscular por lesión isquémica. O sea, no hay lesión isquémica, no hay sobrecarga de presión, no hay sobrecarga de volumen, pero sí hay una enfermedad del miocardio. ¿Okay? Y las causas de estas miocardiopatías, como ustedes están viendo, pueden ser todas las que les presento. Las miocardiopatías generalmente son infecciosas, pueden estar causadas por virus, pueden estar causadas por otros microorganismos, por parásitos. Una de las causales más importantes en nuestro medio de miocarditis es el Chagas. Pueden haber miocardiopatías metabólicas, farmacológicas, químicas y físicas. Bueno, en las manifestaciones clínicas de miocarditis, ¿sí? Como ustedes ven, la radiografía puede estar normal o puede haber una ligera cardiomegalia. Son síntomas que son inespecíficos, aunque pueden haber manifestaciones de insuficiencia cardíaca coronaria, aunque pueden haber manifestaciones de insuficiencia coronaria. Hay alteraciones en el electrocardiograma, en el segmento ST sobre todo. Puede haber una pancarditis cuando se compromete mucho la miocarditis. Pueden producir arritmias y muertes súbitas. Y pueden producir tromboembolismos pulmonares o sistémicos, ¿ya? En las manifestaciones clínicas. Hay tres tipos de miocardiopatías. Una es la miocardiopatía dilatada, donde el corazón, como ustedes se darán cuenta, está grande. Hay una función anormal de bombeo sistólico. Acuérdense de la ley del Frankenstein. Yo les decía que el corazón puede hipertrofiarse, pero hasta cierto límite. Después de ese límite, la fibra miocárdica se dilata y ya no funciona, ya no sirve. Entonces también puede haber una miocardiopatía hipertrófica, en la cual la fibra miocárdica se está hipertrofiando, ¿sí? Pero esta hipertrofia de la fibra miocárdica llega hasta un límite. Ese límite es el miocardio dilatado. Cuando el corazón se dilata, así como ustedes están viendo, es un corazón casi que ya no funciona adecuadamente. Entonces, dentro de los tipos de miocardiopatías está la miocardiopatía hipertrófica. Es el primer paso. El segundo paso es la dilatada, donde hay una realmente función muy anormal. Y la tercera es la restrictiva, que es una combinación de las dos anteriores. Entonces, bien, les decía, la miocardiopatía dilatada, la miocardiopatía hipertrófica, que puede ser excéntrica o concéntrica, es decir, asimétrica o simétrica, y la miocardiopatía restrictiva, que es una combinación de las anteriores dos, que puede estar afectado el miocardio o el endocardio, ¿ya? Entonces, bien,
En la clasificación de las miocardiopatías hay estas tres y estas subclases, en la hipertrófica y en la restrictiva. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de miocardiopatía dilatada? Pues primero es idiopática, la segunda son inflamatorias, infecciosas y no infecciosas, la tercera son tóxicas, sobre todo por el alcohol y drogas como la cocaína. La tercera es metabólicas, que están relacionadas con enfermedades nutricionales, endocrinas, electrolíticas. Y hay algunas otras variedades que son más raras, como la cardiomiopatía familiar, que es una lesión heredofamiliar y genética. Y hay misceláneas, como ustedes pueden ver, que están en relación con el parto, con las enfermedades vasculares, etc. Dentro de la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada, hay una dilatación de las cámaras cardíacas. Es decir, las cámaras han crecido tanto, han perdido su funcionalidad y eso va a aumentar el volumen residual con disminución de fracción de eyección. Es decir, hay más volumen de sangre que queda en los ventrículos y la eyección que los ventrículos tratan de hacer hacia los grandes vasos está muy disminuida. O sea, hay mucha cantidad de sangre en los ventrículos que queda residual, y los ventrículos no tienen la capacidad de bombear esa sangre. Realmente es un caso muy severo porque ustedes vean que hay un volumen residual que queda en los ventrículos, en las grandes cámaras, ¿sí? Inicialmente les decía, el corazón trata de compensarse por el mecanismo de Frank-Starling, hipertrofiándose, pero como les decía, en la ley de Frank-Starling solamente nos habla de que hasta un límite la fibra miocárdica puede hipertrofiarse. Después se dilata, y cuando la fibra miocárdica se ha dilatado, cuando el corazón se ha dilatado, es un corazón que pierde su funcionalidad. ¿Okay? Entonces, bien, ¿qué es lo que tenemos en la miocardiopatía dilatada? Es una hipertrofia más dilatación del corazón. Primero el corazón se ha hipertrofiado y luego se ha dilatado. Esta lesión hace de que aumente el volumen de sangre diastólico al final en el ventrículo izquierdo o derecho. Miren, hay un acúmulo de sangre en los ventrículos. Aumenta el volumen diastólico final y aumenta la presión diastólica final tanto en el ventrículo izquierdo o derecho. Por lo tanto, estas cantidades de sangre y de presión aumentadas en las cámaras, en los ventrículos, van a producir un gasto cardíaco. Pueden producir una insuficiencia cardíaca izquierda, pueden producir una insuficiencia cardíaca derecha, pueden producir una insuficiencia cardíaca congestiva. Como producen un gasto, una disminución del gasto cardíaco, también va a haber una disminución de la tasa de filtración glomerular. Entonces, si hay una disminución de la tasa de filtración glomerular, se reabsorbe sodio, se reabsorbe líquido y se producen edemas, grandes edemas, ¿no? Que incluso pueden llegar a la ANASA. Entonces,
en la fisiopatología es importante saber que esta dilatación va a producir una disminución del gasto cardíaco, una disminución de la tasa de filtración glomerular. Esto va a producir una retención de líquidos y electrolitos, un edema que puede llegar a la saca y por lo tanto va a producir insuficiencias cardíacas. Inicialmente puede ser izquierda, luego derecha, luego puede ser congestiva. ¿Okay? ¿Qué mecanismos neurohumorales actúan en la miocardiopatía dilatada? Como ustedes pueden ver, actúan todos los mecanismos de compensación que hemos visto alguna vez. Actúa el sistema nervioso simpático a través de la adrenalina, noradrenalina, actúa el sistema de la renina, angiotensina, aldosterona, actúa el sistema de la hormona antidiurética, actúa el factor natriurético atrial, prostaglandinas, etc. Miren ustedes todos los mecanismos que tratan de compensar en un estadio inicial esta patología, ¿no? Entonces se ponen en acción todos los mecanismos neurohormonales que hemos visto, pero que a pesar de todos estos mecanismos neurohormonales que ustedes están viendo, el corazón igual va a sufrir una hipertrofia y una dilatación. ¿Okay? ¿Cómo se hace el diagnóstico de una miocardiopatía dilatada? La historia clínica es importante porque los pacientes nos van relatando que tienen disneas que han sido evolutivas. A veces nos relatan alguna causa, ¿sí? Que puede estar relacionada con infección, que puede estar relacionada con alcohol, con drogas, que puede estar relacionada en nuestro medio con Chagas. En fin, o sea, la historia clínica, la exploración física es muy importante. Ustedes bien saben que en nuestro medio hay mucha gente que viene de los valles de Santa Cruz y de Cochabamba. Y toda esta gente que vive en Santa Cruz y que ha venido de los valles, pues tiene una gran posibilidad de tener una miocardiopatía dilatada por el Chagas, fundamentalmente. En nuestro medio es una patología muy frecuente. La radiografía de tórax nos va a ser de mucha utilidad porque vamos a poder ver si hay cardiomegalia. El electrocardiograma de la misma manera, la ecocardiografía, y ustedes pueden ver que hay otros exámenes mucho más dirigidos a la especialidad, por los cuales se puede hacer el diagnóstico de la miocardiopatía dilatada. ¿Okay? Hay formas específicas de la miocardiopatía dilatada. El alcohol en los pacientes alcohólicos, en los que tienen intoxicación alcohólica, pacientes que durante mucho tiempo o muchos días han tomado alcohol pero en forma intensa y en forma abundante, pueden terminar con una miocardiopatía dilatada. Tenía un paciente que era alcohólico y una vez le agarró al alcohol más o menos durante un mes, pues todos los días tomaba demasiado alcohol y terminó con una cardiopatía dilatada muy significativa, a pesar de que él entró en tratamiento, pudo controlar su alcoholismo, pero quedó con una cardiopatía dilatada bien importante. Y ustedes pueden ver otras formas específicas de miocardiopatía dilatada que están relacionadas con otras enfermedades, ¿no? Como por ejemplo la hipertensión, la miocardiopatía peripacto, la enfermedad de Chagas, y ahí ustedes ven otras patologías que pueden producir forma específica de miocardiopatía.
Por eso es que, como les decía en esta diapositiva, es muy importante la historia clínica, la exploración física, porque el paciente puede tener cualquiera de estas formas específicas de miocardiopatía. ¿Okay? La miocardiopatía por etilismo es una de las más habituales, ¿sí? El hábito alcohólico, el etanol, produce un acúmulo intracelular de fosfodietanol y etilésteres de ácidos grasos dentro de la fibra miocárdica. Y estos acúmulos intracelulares en las fibras miocárdicas van a producir cambios en las membranas de los miocitos. Y principalmente estos acúmulos intracelulares son citotóxicos. Y por eso se va a producir una dilatación miocárdica súper importante, muy grande. Hay una cardiomegalia de pronto. El corazón ni siquiera tiene tiempo de hipertrofiarse, sino directamente se dilata, se hace una cardiopatía dilatada y el corazón pues deja de ser útil, deja de funcionar, deja de hacerse un órgano funcional. ¿Okay? Como les decía, tuve un paciente que era alcohólico, pero que la última vez consuetudinariamente bebió como 30 días, absolutamente todos los días, y grandes cantidades de alcohol. Grandes cantidades de alcohol. Al término de los 30 días, pues su familia lo recogió de la calle. Yo tuve la oportunidad de calmarlo, mejorarlo un poco, y después lo mandamos al psiquiátrico. En el psiquiátrico le calmaron un poco su toxicidad, su alcoholismo, pero después hizo una miocardiopatía dilatada que fue irreversible. Hasta ahora el hombre ha controlado su alcoholismo, pero su miocardiopatía dilatada continúa, y es una miocardiopatía dilatada bien severa, porque el hombre tiene ahora que vivir en reposo, no puede trabajar ni nada. ¿Ya? Bien, el mal de Chagas también es una enfermedad muy importante en nuestro medio, que como ustedes saben es producida por las vinchucas, y estas vinchucas, ustedes saben que por deyección nos pueden transmitir los parásitos, los tripanosomas, y estos tripanosomas no solamente pueden transmitirse a través de la deyección de las vinchucas, sino se ha descubierto que también puede transmitirse a través de la vía transplacentaria, a través de hemotransfusiones, vía transplacentaria les decía, vía trasplantes, accidentes de laboratorio, drogadicción, e inclusive últimamente han descubierto de que en muchos lugares donde venden jugos de fruta, que son frutas silvestres que hay en los lugares, ustedes saben que en muchas partes de la ciudad nos venden jugos de fruta, ¿no es cierto? A ver, ¿qué jugos venden? Por ejemplo, si estás en la Ramada. Jugo de caña, jugo de coco, jugo de naranja, y hay frutas silvestres en los lugares de los valles donde la vinchuca había salido a hacer sus nidos, ¿me entienden? Entonces, cuando los campesinos cosechan las frutas silvestres, obviamente que no tienen la higiene adecuada, hacen jugo de esas frutas silvestres. Y han descubierto que esos jugos naturales, entre comillas, que nos venden en las calles, en algunos pueblos, en algunas ciudades, contienen triatónicos, y que son también la causa de las vías de contagio, ¿sí? O sea, miren ustedes, no solamente ahora es por
por la vinchuca mismo, sino que hay muchas formas de contagio que ya se han evidenciado en el medio. Miren, vi ahora, ¿ok? Importante. Como ustedes saben, en la miocardiopatía chagásica hay una agresión parasitaria. El parásito produce una toxina y esas toxinas van a producir lesiones microvasculares, alteraciones inmunológicas y sobre todo alteraciones del sistema nervioso autónomo. ¿Sí? El Chagas en el corazón afecta el sistema de conducción eléctrico del corazón, pero además afecta, miren ustedes, produce alteraciones microvasculares de tipo inmunológica, alteraciones del sistema nervioso autónomo y además produce lesiones en el sistema de conducción eléctrico del corazón. Por eso es que la evolución de la miocardiopatía chagásica puede ser a una disfunción sistólica, ¿sí? O a una disfunción diastólica, y cualquiera de estas dos disfunciones va a producir insuficiencia cardíaca. Obviamente que miren, esta evolución generalmente es en años, ¿no? O sea, no hay un Chagas agudo que pueda producir una disfunción sistólica o una disfunción diastólica inmediatamente. El Chagas generalmente tarda entre 15 a 20 años para producir estas disfunciones, producir insuficiencia cardíaca y luego producir la muerte, ¿no? Entonces, pues ustedes vean que la evolución de la miocardiopatía chagásica no es aguda, es una evolución muy crónica, ¿sí? Bien, dentro de la evaluación diagnóstica y terapéutica, ustedes vean que en la miocardiopatía chagásica han clasificado por grados, grado A, B, C y D, en las cuales ustedes están viendo que han encontrado alteraciones en el electrocardiograma en los grados C y D, han encontrado alteraciones en el tamaño cardíaco en los grados C y D, han encontrado alteraciones en la fracción de eyección en los grados C y D, han encontrado otro tipo de alteraciones en la vía de conducción eléctrica del corazón, ¿sí? Y miren ustedes cómo la vía de conducción eléctrica del corazón, dependiendo cómo está alterada, va a ir también clasificando en clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4, ¿ok? ¿Entienden? Entonces, dependiendo cómo la vía de conducción eléctrica del corazón esté afectada, el tratamiento también puede ir cambiando, ¿no? Miren aquí, la clase 1 puede modificarse el estilo de vida. Estos pacientes no van a tener una vida muy activa. Y miren ustedes cómo van cambiando el tratamiento en las diferentes clases de acuerdo a la alteración de la vía de conducción eléctrica del corazón. Y además ustedes vean cómo hay alteraciones electrocardiográficas en el tamaño del corazón, en la fracción de eyección y en la alteración de la vía de conducción eléctrica del corazón. De tal manera que a medida que va avanzando el cuadro, pues el tratamiento es más complicado. Miren ustedes, en el último grado incluso se puede hablar de trasplante cardíaco, o sea, palabras ya mayores, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos los objetivos terapéuticos de una miocardiopatía dilatada? Y estoy haciendo énfasis en la miocardiopatía dilatada porque ustedes saben que la miocardiopatía chagásica
es una enfermedad muy endémica en nuestro medio y esta enfermedad de Chagas produce una miocardiopatía dilatada. ¿Okay? Por eso es que ustedes van a ver con mucha frecuencia esta enfermedad, si sobre todo cuando ingresen van a trabajar en la parte periférica del departamento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos? Ustedes pueden ver: disminuir los síntomas de la insuficiencia cardíaca congestiva, optimizar la calidad de vida, disminuir la progresión de la disfunción ventricular, mejorar el pronóstico prolongando la supervivencia. ¿Sí? Y la orientación terapéutica, ustedes pueden ver, dependiendo del grado, puede haber reposo prolongado en la cama. Miren ustedes, puede darse terapia vasodilatadora en base a nitratos, en base a inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECAS. Se puede dar inotrópicos como los digitálicos. Se puede dar aminas simpático-miméticas como la dopamina y la dobutamina en casos más graves. Y incluso hay que dar terapia oral anticoagulante a largo plazo. Por eso es que en los chagásicos nosotros los médicos les damos aspirina pues casi forever, para siempre, ¿no? Porque el problema de estos chagásicos es que como tienen alteraciones del ritmo cardíaco, porque se ha lesionado el sistema de conducción eléctrico, estos van a tener arritmias. Y esas arritmias pueden ser las causantes de trombos o émbolos que pueden ir a la distancia, ¿no? Trombos cardíacos, trombos pulmonares, trombos cerebrales o trombos en cualquier otra parte del cuerpo. ¿Ya? Entonces la terapia oral anticoagulante a largo plazo, o darles, por ejemplo, la aspirina, que como ustedes saben es un antiagregante plaquetario, es también importante. ¿Ya? Y finalmente habrá que considerar la posibilidad de un trasplante. ¿Ya? Bien, en la miocardiopatía hipertrófica, que es una de las variantes en las formas de presentación, esta miocardiopatía hipertrófica puede ser simétrica o puede ser asimétrica, ¿sí? Puede ser con obstrucción de salida del ventrículo izquierdo, con obstrucción de la zona media del ventrículo izquierdo y con obliteración apical del ventrículo izquierdo. Entonces, hay diferentes grados de la miocardiopatía hipertrófica y de la forma de presentación. Pero de todas maneras, ustedes vean que la eyección de los ventrículos, la eyección, el bombeo de sangre, no va a ser el adecuado. Va a haber obstrucción en la salida de los ventrículos, sobre todo del ventrículo izquierdo, y va a haber un remanente de sangre muy importante que va a quedar en los ventrículos, ¿sí? Este remanente de sangre que queda en el ventrículo va a ser el que va a ir causando a la larga hipertrofia inicialmente y después dilatación del corazón. ¿Okay? En la miocardiopatía hipertrófica, en la etiología de esta forma de presentación, tenemos, miren ustedes, en la miocardiopatía, en la etiología tenemos estimulación simpática anormal, engrosamiento anormal de las arterias coronarias intramurales, anormalidad primaria del colagenopatías, isquemias suprendocárdicas y manejos anormales de ion calcio por el miocardio que puede suceder en algunas circunstancias. Entonces, la enfermedad de Chagas también puede producir todas estas alteraciones, y estas alteraciones pueden ser la causa
de la miocardiopatía hipertrófica. ¿Okay? Entonces, en los componentes fisiopatológicos de la miocardiopatía hipertrófica tenemos obstrucción al tracto de salida del ventrículo izquierdo, lo que va a producirse manete de sangre en el ventrículo izquierdo, disfunción diastólica, isquemia miocárdica, arritmia cardíaca. Estas lesiones son causadas por la miocardiopatía hipertrófica, como ustedes están viendo. ¿Sí? La miocardiopatía hipertrófica también son, fisiopatológicamente hablando, son las que pueden producir aumento en la función sistólica. El corazón se va a hipertrofiar inicialmente, aumento en la contractilidad, aumento en el gasto cardíaco, aumento en la fracción de eyección. Pero cuando el corazón termina de hipertrofiarse y luego termina de dilatarse, miren ustedes, va a disminuir la función diastólica, va a disminuir la distensibilidad y la compliancia, va a haber una disminución en el volumen diastólico final en el ventrículo con aumento de la presión diastólica final en el ventrículo. ¿Sí? Y finalmente va a aumentar la contracción, va a tratar de aumentar la contracción, pero el ventrículo ya está dilatado, el corazón está dilatado, por lo tanto se va a producir una miocardiopatía hipertrófica con obstrucción al flujo de salida en el ventrículo izquierdo, o también puede ser el ventrículo derecho. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son los objetivos terapéuticos que pueden haber en una patología de esta naturaleza? Mejorar la obstrucción al flujo de salida, para eso se puede utilizar inotrópicos. Mejorar la compliance del ventrículo izquierdo, supresión de las arritmias, se puede utilizar antiarrítmicos como la miodarona, por ejemplo, y tratar las complicaciones más importantes como el tromboembolismo pulmonar o la endocarditis. ¿Ok? Entonces, lo importante acá es mejorar el trabajo del corazón. Para eso se puede dar inotrópicos, se puede dar digitálicos, se puede dar antiarrítmicos, ¿sí? Y ustedes pueden ver que lo que se trata de hacer es tratar las complicaciones más importantes. Los anticoagulantes, por ejemplo, para evitar el tromboembolismo pulmonar, los medicamentos como la aspirina, que como ya les he dicho, son medicamentos muy importantes como antiagregantes plaquetarios, en fin. Entonces, esos son los objetivos terapéuticos. ¿Ya? Miocardiopatía hipertrófica. Bueno, la miocardiopatía restrictiva tiene también causas que pueden estar relacionadas con causas miocárdicas o causas que lesionan el endomiocardio. ¿Okay? No solamente el miocardio, sino también el endocardio. Y ustedes pueden ver las causas miocárdicas, ¿no? Por ejemplo, causas idiopáticas, entre ellas el escleroderma, causas infiltrativas, entre ellas enfermedades como la amiloidosis o la sarcoidosis, causas como enfermedades de depósito, entre ellas la hemocromatosis. Enfermedades raras, ¿no? Y ahí ustedes pueden ver las causas que pueden producir enfermedades miocárdicas restrictivas, ¿no? Por ejemplo, un síndrome carcinoma, una metástasis, por ejemplo, una radioterapia, por ejemplo, una toxicidad por drogas, por ejemplo, puede producir
miocardiopatía restrictiva. ¿Ok? En la miocardiopatía restrictiva, ¿qué es lo que pasa? Hay una restricción. El corazón es incapaz de tener una buena compliance. No puede distenderse adecuadamente el corazón. Entonces hay una restricción diastólica al llenado ventricular. El corazón disminuye la distensibilidad en el ventrículo izquierdo, no hay una buena distensibilidad. Aumenta la presión en la aurícula izquierda porque no puede vaciarse bien en la diástole. Disminuye el volumen latido y aumenta la presión en la aurícula derecha. Estas son las causas que pueden producir una miocardiopatía restrictiva. Como compensación podría producirse una taquicardia, pero lo más importante es que ustedes vean, hay una restricción diastólica al llenado ventricular. O sea, no se llena bien, no se llena adecuadamente el ventrículo con la sangre que debería recibir. Hay una disminución en la distensibilidad del ventrículo izquierdo y por lo tanto hay un aumento en la presión de la aurícula derecha que trata de vaciar el contenido en el ventrículo izquierdo, pero no puede hacerlo porque ha disminuido la distensibilidad del ventrículo. ¿Ok? Disminuye el volumen latido, aumenta la presión en la aurícula derecha. Bueno, las miocardiopatías, como ustedes ven, este es el último, la última diapositiva. Miren ustedes las características diferenciales que hay entre las diferentes miocardiopatías, ¿no? Desde el punto de vista de la hemodinámica, desde el punto de vista de la dilatación, desde el punto de vista de la hipertrofia y desde el punto de vista de la restricción. Vean ustedes cómo van a ir alterándose las diferentes miocardiopatías, ¿no? Se van a alterar en el gasto cardíaco. Si es una miocardiopatía dilatada, va a disminuir el gasto cardíaco. Si es una miocardiopatía hipertrófica, el gasto cardíaco puede estar normal o aumentado. Si es una miocardiopatía restrictiva, el gasto cardíaco puede estar normal o disminuido. El volumen latido, si es una miocardiopatía dilatada, puede estar disminuido. Si es una miocardiopatía hipertrófica, el volumen latido puede estar normal o aumentado. Si es una miocardiopatía restrictiva, el volumen latido puede ser normal o disminuido. La presión diastólica al final en el ventrículo, si es una miocardiopatía dilatada, está aumentada. Si es una hipertrófica, puede estar normal o aumentada. Si es una restrictiva, está aumentada. La presión diastólica final en el ventrículo está aumentada casi en todas ellas. La fracción de eyección, si es una miocardiopatía dilatada, está disminuida. Si es una hipertrófica, la fracción de eyección puede estar normal o aumentada. Si es una restrictiva, la fracción de eyección puede estar normal o disminuida. El tamaño de la cavidad, si es una miocardiopatía dilatada, pues el tamaño de la cavidad va a estar muy aumentada. Si es una miocardiopatía hipertrófica, el tamaño de la cavidad puede estar normal o disminuida. Y si es una miocardiopatía restrictiva, el tamaño de la cavidad puede estar normal o aumentado. ¿Ok? Esto es del Barahona, pueden sacarlo. Bueno, entonces esto es lo que hay que tomar en cuenta de las miocardiopatías. Nos faltan dos temas para terminar la parte del corazón, y esos dos temas lo daremos después de la vacación.
cuando volvamos después de las 2 semanas, y después de dar esos 2 temas, daremos el otro examen. Así que estos 10 días vayan repasando estos temas que hemos visto, vayan repasando arritmias cardíacas, que van a entrar, y es muy importante ese tema, ¿ok? En el YouTube van a encontrar muchos videos de arritmias cardíacas. ¿Y por qué digo que vayan repasando arritmias cardíacas? Porque tienen que ir repasando el electrocardiograma normal, y a partir del electrocardiograma normal ustedes tienen que ir aprendiendo las arritmias cardíacas que se pueden diagnosticar electrocardiográficamente, ¿no es cierto? Por eso es que les pido que en su vacación hagan énfasis en ver videos de arritmias cardíacas, por favor. Eso lo van a ver mucho en su vida profesional, y tienen que aprender a leer el electrocardiograma. Bueno, vámonos.